Como actividad 5.1 de la unidad 5, nosotros vamos a explicarles el tema de transformaciones lineales. El equipo es de Juan Francisco Balandamas, Nicolás Humberto Canto Quijano y Eric Alejandro Galás Casanova. Dentro del contenido que vamos a ver está el concepto de transformación lineal. Vamos a ir viendo en qué consiste, teóricamente qué es. Vamos a ver cómo se representa la matriz asociada a una transformación lineal. Vamos a presentar un ejemplo ilustrando de cómo obtener el núcleo y la imagen de una transformación lineal, así como su nulidad y el rango, y el uso de las transformaciones lineales en el área de la ingeniería. Como concepto de transformación lineal, nosotros tenemos que esta es una función matemática que lo que hace es que convierte los vectores de un espacio vectorial en vectores de otro, haciendo que las operaciones de suma vectorial y multiplicación escalar se preserven originales. Entonces, por lo tanto, tenemos que si tenemos dos vectores y los sumamos antes de aplicar esta transformación, será el mismo resultado que primero hagamos la transformación de ambas sumas que vamos a hacer y los apliquemos la operación de la suma. Y nos debería de dar el mismo resultado. Entonces nuestra definición formal de la transformación lineal es que T, que va a ser nuestra transformación, es del espacio V y W entre dos espacios vectoriales. Se dice que la transformación lineal para todo vector U que pertenece a la B, al espacio vectorial B, y todo escalar C que se cumple, entonces por lo tanto tenemos que la transformación del vector U más V es lo mismo que sea la transformación del vector U más la transformación del vector B. Igual la transformación de la multiplicación de C y V es lo mismo que a la transformación le multipliquemos C de V. Entonces, esto lo que hace es que garantiza que la transformación es compatible con la estructura algebraica del espacio vectorial. Las propiedades de las transformaciones lineales son que conservan el origen, que la transformación de este caso de un vector 0 sigue siendo el mismo vector 0. De ahí tenemos que se distribuye en la suma, que la transformación del vector u más b es lo mismo que la transformación del vector u y la transformación de b. De ahí tenemos que estas conservan la multiplicación por escalares. De esta igual manera, estos últimos dos ya los hemos visto. Que la transformación de C y B, la C y B multiplicados es lo mismo que la transformación de B multiplicado por C. De ahí tenemos que conservan las combinaciones lineales. Que la transformación de A por el vector U más B por B es lo mismo que el A por la transformación de U vector, del vector U, y B por la transformación de B. De ahí tenemos que estos lo que hacen es que transforman subespacios en subespacios. O sea que el núcleo e imagen de T siempre son subespacios vectoriales. Y tenemos que son representables por matrices, que toda transformación lineal se puede expresar mediante una multiplicación por una matriz. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el núcleo e imagen en una transformación lineal. Primeramente, el núcleo o kernel es un conjunto de todos los vectores de B cuando pertenecen al espacio vectorial B. Tal es que si a la transformación de B siempre va a ser 0, el vector 0. Este se representa como ker y entre paréntesis t, que es nuestra transformación. Esto lo que hace es que indica que los vectores se transforman en un vector nulo. Y en manera geométrica, lo que nos dice es que son los vectores que colapsan al origen tras la transformación. Por otro lado, la imagen es el conjunto de todos los vectores del vector W cuando este pertenece al espacio W, para los cuales existe igual un V que pertenece al espacio B, tal que nuestra transformación de V es el vector W. O sea que nuestro conjunto de todos los vectores de salida posibles que produce esta transformación. Geométricamente esto se puede representar el espacio que es alcanzado por esta transformación y se representa como el IM y entre paréntesis el T, o puede ser igual el rango y entre paréntesis T.
Y ahora vamos a denominar qué es una nulidad. Primero tenemos que tener en cuenta ambos conceptos, lo que es una nulidad y un rango, para poder así establecer el que es el teorema del rango nulidad. Primero que nada, la nulidad, ¿qué es? Es el número de dimensiones que se llegan a perder al pasar a esta transformación. Por lo tanto, es nuestra dimensión del núcleo. Entonces, nuestra nulidad se representa así como nulidad entre paréntesis t. Es lo mismo que dim y entre paréntesis ker, que habíamos dicho que es kernel, entre paréntesis t. Y nuestro rango es el número de dimensiones que se conservan o generan esta transformación. Y igual es la dimensión de la imagen. Y se representa de la siguiente manera, que es el rango entre paréntesis t, el dim y entre paréntesis el im, que habíamos dicho que es imagen, y entre paréntesis t. Entonces, por lo tanto, tenemos que nuestro teorema de rango nulidad es que para cualquier transformación lineal en la transformación t del espacio w, de v al espacio w, se cumple que nuestra dimensión va a ser de nuestro espacio v, va a ser lo que es nuestro rango y más nuestra nulidad. Entonces, ese teorema lo que hace lo que nos muestra es cómo se distribuye la información del espacio de la entrada. Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar pues cómo se representa la matriz asociada a una transformación lineal, ¿no? Y por qué esto es tan útil en la materia de álgebra lineal. Pues primero tenemos que saber qué es una transformación lineal, ¿no? Una transformación lineal pues es una función que toma un vector y lo transforma en otro vector, pues representando ciertas reglas, la suma, la multiplicación por escalares, es decir, no deforma el espacio de forma rara, sino que lo estira, lo rota o lo refleja, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo asociamos una matriz a esa transformación, ¿no? Primero, para representar la transformación con una matriz, lo que hacemos es tomar dos vectores de una base del espacio, por ejemplo, los vectores 1, 0 y 0, 1 en R2. Que por ejemplo aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Y pues esto es ver dónde los manda la transformación, ¿no? Vamos a explicar este ejemplo paso a paso, ¿no? Pues supongamos que tengo una transformación que toma un vector xy y lo convierte en 2x más y sobre y x menos y, ¿no? Ahora aplico esta transformación a los vectores de base estándar, que en este caso es aplicar, en este segundo paso que dice, aplicamos los vectores base estándar, que va a ser nuestra t, va a ser 1 sobre 1, 0, nuestro vector columna 1, 0, y nuestro vector, nuestra t, que va a ser 0, 1. ¿Cómo sacamos estos valores de 2 y de 1 y de 1 menos 1? Aquí les va pues más o menos una pequeña explicación de cómo lo sacamos, ¿no? Tenemos que pasar a nuestros vectores de base estándar, ¿no? Tenemos t es 1, 0. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, este va a ser igual a 2 por 1 más 0,1 menos 0, ¿no? Esto va a ser igual a 2,1. Y listo, sacamos nuestro primero. Aquí tenemos nuestro primer vector columna de la nueva matriz, ¿no? Ahora, para sacar el siguiente, pues hacemos lo mismo, ¿no? Pero en este caso nuestro valor no va a ser 1, 0, va a ser 0,1. Y ahora, ¿cómo sacamos nuestro nuevo vector columna? Pues fácil, 0 más 1, 0 menos 1. Esto va a ser igual a 0 más 1, 1,
coma, 0 menos uno menos uno. Y listo. Estos van a ser nuestros nuevos vectores, ¿no? Que los vamos a colocar como columnas en una matriz. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra matriz? Quedaría de la siguiente forma, como lo representamos en la diapositiva, ¿no? Nuestra nueva matriz asociada a T es igual a de 2, 1 y 1 menos 1, ¿no? La primera columna va a ser 2, 1 y nuestra segunda columna va a ser 1 menos 1. Como vamos a observar, en nuestra primera columna los valores que pusimos fueron los que nos dieron con nuestra base de 1, 0 y los de la columna inferior 1 menos 1 fueron los que nos dieron de nuestra base de 0 a 1. Y pues bien, ¿qué significa esta matriz, no? Esta matriz significa que si tengo un vector cualquiera, por ejemplo el XY, puedo multiplicarlo por esta matriz y me dará directamente el resultado de aplicar la transformación de T. Esto nos quiere decir, pues, en conclusión, que representar una transformación con una matriz nos permite usar el álgebra de matrices para hacer cálculos más fáciles, ¿no? Especialmente pues cuando queremos trabajar con sistemas grandes, puede ser animaciones, física y otras cosas, ¿no? Y pues este sería más que nada cómo la asociamos. Bueno, a mí me tocó el tema de presentar un ejemplo ilustrado como tener el núcleo y la imagen de una transformación lineal, así como la nulidad y rango. Y hoy vamos a entender un ejemplo de transformación lineal, específicamente cómo encontrar su núcleo y su imagen usando la transformación de T en R3 a R2 definida por T, X, Y, Z, que es igual a X más y más Z. El núcleo de T son todos los vectores X, Y, Z que cumplen con la propiedad de T, X, Y, Z, lo que, o sea que sus coordenadas tendrían que ser 0,0, es decir, resolvemos el sistema X más Y es igual a 0 y Y más Z es igual a 0, lo que sería igual a despejar y nos daría que X y Z nos daría igual a menos Y. Esto representa una recta en R3 que pasa por el origen en la dirección del vector 1, menos 1, 1, menos 1. La dimensión del núcleo o nulidad es 1 porque solo hay un parámetro libre. Y aquí se puede ver claramente la ilustración en R3, que sería la gráfica de lo que estamos haciendo o del ejemplo que estamos planteando. Y es que en la imagen cada punto rojo que se ve es una solución del sistema que define el núcleo. Todos están alineados sobre una recta. Y es que la nulidad es la dimensión de este núcleo. En este caso, al ser todos cumplen con un parámetro libre, la nulidad nos da igual a 1. Ahora el paso 2 sería el cálculo de la imagen T. La imagen T está generada por las combinaciones lineales de las columnas de la matriz A, que en este caso la matriz A sería conformado de sus tipos de datos. Con esto podemos observar que las columnas 1 y 3, azul y naranja, son linealmente independientes y generan todo R a la 2. Por lo tanto, en la imagen T es igual a R a la 2. La ilustración de la imagen R a la 2 es la siguiente. Los vectores en el azul son las imágenes de vectores de R3 bajo T. Todos caen dentro del plano R2, por lo tanto, el rango de T sería igual a 2. Ahora lo que tendríamos que hacer sería verificar nuestros resultados en base al teorema de rango nulidad, que pues prácticamente que eh, la suma del rango y la nulidad sea igual a la dimensión del dominio. Esto se traduciría como que tendríamos que sumar lo que nos dio en el rango y lo que nos dio la nulidad y tendría que darnos lo que da en el dominio. En este caso nuestro rango nos dio 2 y nuestra nulidad nos dio 1. En este caso sería 3. Esto confirmaría que todos los valores calculados son consistentes. Bien, ahora les voy a hablar sobre el uso de las transformaciones lineales, ¿no? En el área de la ingeniería.
Pues bien, las transformaciones lineales son fundamentales en el área de la ingeniería y tienen diversas aplicaciones prácticas, ¿no? En ingeniería, estas transformaciones permiten a los diseñadores manipular imágenes, gráficos, realizar zoom, escalar o rotar píxeles hasta que la imagen sea como se desea. Ahora, los programadores utilizan transformaciones lineales para generar hologramas y cálculos en la red, ¿no? Los especialistas en marketing resuelven problemas cotidianos con esas técnicas, ¿no? Y pues en el ámbito de la ingeniería, las transformaciones lineales pues son esenciales, ¿no? Pues para modelar la rotación, la escala, la traslación de imágenes. Pues esto permitiendo la manipulación digital y la representación de escenas con gran precisión, ¿no? Además, estas transformaciones son cruciales en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, el análisis de transformaciones geométricas y la profundización en temas avanzados como el análisis tensorial. Bien, ahora les voy a mostrar, ¿no? De dos ejemplos de cómo estos se relacionan con la ingeniería, pero en sistemas, ¿no? Y qué es lo que hacen. Bien, tenemos el ejemplo uno, ¿no? Nos dice que supongamos que queremos cifrar un mensaje, ¿no? Un mensaje numérico usando la matriz de codificación, ¿no? Bien, el mensaje original se representa con un vector columna, ¿no? Aquí tenemos nuestro mensaje original va a ser igual al vector columna de 2 5, ¿no? Y usamos una matriz de codificación. Nuestra matriz de codificación pues es la siguiente, ¿no? 3 1 y 4 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para descubrir el mensaje cifrado, ¿no? Pues aplicamos una transformación lineal. Nuestro mensaje cifrado va a ser nuestra matriz de codificación por el vector columna del mensaje original. Y pues simplemente realizamos pues lo que vendría siendo una multiplicación de matrices, ¿no? Multiplicamos 3 por 2, 1 por 2 y ambos se van a sumar, ¿no? Más 4 por 5 y más 2 por 5, ¿no? Que al final el resultado de este nos va a dar un nuevo vector columna de 26 y 12, que se va a hacer lo que vendría siendo la representación del vector columna del mensaje cifrado, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso, no? Esta transformación pues cambia el mensaje original a un nuevo vector columna, que es el 2612, ¿no? Y solo quien tenga la matriz inversa de A puede descifrarlo. Y pues en conclusión, este método es sencillo, ¿no? Descifrado de uso de propiedades de las transformaciones lineales. Esto se hace pues para proteger datos, siendo útil en áreas como la seguridad de sistemas, redes y comunicaciones digitales, ¿no? Ahora vamos con el segundo ejemplo que dice, supongamos que un personaje debe moverse en diagonal y además escalarse al doble de su tamaño, ¿no? Ambos efectos se pueden aplicar con una matriz de transformación lineal compuesta. Lo primero que debemos de darnos cuenta es que vamos a hacer una matriz de escalonamiento más rotación de 45 grados, ¿no? Que es lo que queremos que se mueva en diagonal. Y pues nuestra matriz va a ser la siguiente, la que tenemos aquí, que es 2 coseno de 45 grados menos 2 seno de 45 grados y 2 seno de 45 grados y 2 coseno de 45 grados. La posición original del personaje va a ser representada por el vector columna 1, 0, ¿no? Pues entonces aplicamos la transformación. Nuestra nueva posición va a ser igual a ya haber sacado los valores de 2 coseno de 45 menos 2 seno de 45, que ambos son 1.41. Lo único que cambia es el signo de menos, ¿no? El menos 2 seno de 45 va a representarse como menos 41, 1.41, perdón, por 1 sobre 0, ¿no? Esto va a ser igual a 1.41 y 1.41. Ese va a ser nuestro nuevo vector columna y nuestra nueva posición, ¿no? En conclusión, ese tipo de transformaciones permite mover, escalar, rotar objetos en un solo paso, lo cual es muy eficiente en motores gráficos como Unite, Unreal y ampliamente usados en ingeniería de software y desarrollo de videojuegos, ¿no? Y pues básicamente eso sería unas aplicaciones y el uso de lo que venía siendo pues nuestro tema, ¿no? Que son el uso de las transformaciones lineales en el área de ingeniería, ¿no?